Hola chicos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con las actividades de Aprendo en Casa, el día de hoy trabajaremos con el área Educación para el Trabajo. El día de hoy iniciamos con la semana número 1. En este caso vamos a hablar de formulamos el desafío y recogemos información aplicando la metodología de SAITI para los estudiantes del cuarto año de secundaria. Vamos a hablar del tema emprendimiento. Ya vamos a hablar, o seguir hablando, porque el año pasado hablamos del emprendimiento, ¿no? Y cuando hablamos de metodología Design Thinking, recordemos que ya el año pasado trabajamos, pero en este caso vamos a aplicarlo a formular un desafío y recoger información en base a esta metodología. ¿Ya? Nombre de la sesión, formulamos el desafío y recogemos información aplicando la metodología Design Thinking. Ya sabemos la competencia del área, gestiona proyectos de emprendimiento económico-social, el desempeño y capacidad, crea propuestas de valor y aplica habilidades técnicas para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento o negocio. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Aplicar la metodología Design Thinking en el desarrollo de las actividades del reto y desafío planteado. Entonces vamos a dar inicio. Aprende en casa, educación para el trabajo. Las actividades que a partir del día de hoy vamos a trabajar durante el mes completo van a ser en base a una experiencia de aprendizaje. En este caso es la experiencia de aprendizaje número 1. ¿Y qué nos dice esta experiencia de aprendizaje? Nos encontramos cerca de nuevas elecciones presidenciales. La ciudadanía acudirá de forma masiva a este proceso electoral, lo cual es positivo en el sentido de la responsabilidad que asumimos. Sin embargo, en el contexto de pandemia en que nos encontramos, la participación de un gran número de ciudadanos y ciudadanas en nuestros espacios pequeños de votación se convierte en una amenaza para la salud. Por ese motivo, es necesario que las personas usen de manera responsable los elementos de protección personal como una de las medidas importantes para prevenir el contagio de la pandemia COVID-19. Entonces, esta es nuestra experiencia de aprendizaje. Y en base a esta experiencia nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Ya? Después de ver el video, en Aprende en Casa web van a encontrar tanto el video también como la redacción. En este caso hemos hecho la redacción porque los derechos del video ustedes saben que lo tiene el Ministerio de Educación. Ya respondemos. ¿Qué sucesos se aproximan en los próximos días? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Las elecciones presidenciales. ¿De qué situación se habla en el video? ¿Verdad? Ustedes saben que en las elecciones hay aglomeraciones, ¿verdad? Y antes, cuando no había la pandemia, era algo normal, pero ahora ante la pandemia debemos de cuidarnos. Entonces, estas aglomeraciones no deben de existir. Entonces, la situación que habla la experiencia de aprendizaje es cómo podemos cuidarnos, ¿no? De tal manera que no nos contagiemos del COVID-19. Y la última pregunta, ¿en qué contexto nos encontramos actualmente? En el contexto de pandemia, ¿ya? Entonces, de esto habla nuestra experiencia de aprendizaje. Ahora, esta semana 1 empezaremos con las actividades de Aprende en Casa dirigidas hacia el emprendimiento, igual que el año pasado. ¿Y qué vamos a utilizar? Técnicas y metodologías que trabajamos el año escolar 2020. Ya. El día de hoy, ¿qué vamos a realizar? Primero, vamos a formular el desafío orientado a lograr comunicar recomendaciones a las personas de nuestra familia y comunidad sobre el tema ya mencionado en la experiencia de aprendizaje. 2. Realizaremos entrevistas para informarnos sobre los problemas con relación al desafío planteado. Y por último, ustedes realizarán una autoevaluación personal. Recordemos, todas estas actividades las encontrarás en la ficha de actividades que se les ha enviado ya anticipadamente. Actividad número 1. Formulamos el reto o desafío. Para formular un desafío o reto, todo inicia a partir de una pregunta retadora. Ya, recuerda que los buenos desafíos vienen de buenas preguntas. Ahora te toca a ti el desafío, formular una pregunta en relación a lo siguiente. Es decir, lograr comunicar a las personas que tu familia y comunidad
de tu familia y comunidad sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia. En base a este enunciado, tú vas a realizar tu pregunta retadora. Por ejemplo, yo ya creé mi pregunta retadora. ¿De qué manera creativa podría comunicar a mis familiares y comunidad sobre el uso de los elementos de protección personal en la elección que se desarrollará en el actual contexto de pandemia? Entonces, este es mi ejemplo de mi pregunta retadora. Ahora te toca a ti formular tu pregunta retadora. Y por eso te voy a dar algunas pautas de cómo vas a realizar tu pregunta retadora. Recuerda, una de las principales características que debe tener tu reto o desafío es que al momento de hacer la pregunta retadora no debe estar ni tan amplio ni tan limitado. Es decir, debe ser lo suficientemente amplio y limitado de manera que te permita un abanico de soluciones al problema, pero sin cometer el error de decidir por una solución específica. Entonces, ¿qué pautas debo de tener yo para formular mi pregunta retadora? Inicio de la pregunta, el uso de conectores, ¿de qué manera? ¿Cómo podríamos? ¿Cuál sería? ¿Cómo se haría? ¿Verdad? Usa los conectores. ¿Qué más debe ir en mi pregunta retadora? El problema o necesidad. El enunciado, ya mencionado en la anterior diapositiva, me da un problema o necesidad, ¿verdad? Entonces, en mi pregunta retadora debe de ir eso. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me va a generar? ¿Verdad? Me tiene que generar un abanico de soluciones a dicho problema. Ya, al formular mi pregunta, me tiene que dar un abanico de soluciones, alternativas de solución, no que me genere una solución. Veamos el ejemplo. Pregunta retadora. ¿Cómo podríamos facilitar el transporte cómodo de pertenencias de las personas invidentes en nuestro país? El inicio de la pregunta usando el conector. ¿Cómo podríamos? Problema o necesidad. Facilitar el transporte cómodo de pertenencia de las personas invidentes en nuestro país. Esta pregunta retadora me tiene que generar un abanico de soluciones y para eso están mis desafíos planteados. Y yo opté por dos. Mi desafío 1 me dice diseñar una mochila creativa para invidentes. Y mi desafío 2, diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Entonces, ¿cuál de estos dos desafíos planteados por mí me genera un abanico de soluciones? ¿La primera o la segunda? Ah, la segunda, ¿verdad? Porque te dice diseñar una forma. En cambio, en el desafío 1 me dice diseñar una mochila, me especifica una solución, pero yo quiero algo que me genere varias alternativas de solución. Entonces opto por el desafío número 2, diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Entonces, habiendo dicho eso, vamos con la actividad número 1, redactar tu desafío o reto, ¿verdad? Para lograr comunicar a las personas de tu familia, tu comunidad, de tu barrio, a través de medios de comunicación innovadores sobre el tema ya mencionado. Así eso también vas a encontrar en tu ficha de trabajo, que lo vamos a ver al final. Ahora pasamos a la actividad número 2, que me dice realizamos las entrevistas. ¿Y en base a qué voy a realizar esas entrevistas? Ya estableciste tu reto desafío con tu pregunta retadora. Ahora te corresponde desarrollar la fase denominada el empatizar de la metodología Design Thinking. Observemos en el siguiente esquema el recorrido que realizarás a través de todas las fases de Design Thinking para hacer realidad el desafío. El día de hoy estamos empezando aplicando esta metodología y vamos a desarrollar la fase de la empatía, la fase de la empatía. Esta metodología sirve para innovar y está centrada en el ser humano, es decir, basada en la comprensión de los problemas, para crear soluciones creativas e innovadoras. Se puede traducir como pensamiento del diseño, design thinking, pensamiento del diseño, y que no es otra cosa que la forma en la que piensa un diseñador para crear sus propuestas. Entonces, la metodología design thinking tiene 5 etapas, 5 fases. La primera, el de la empatía. Segunda, definir. Tercera, idear. Cuarta, prototipar. Y la última, el de probar, evaluar o testear. ¿Ya? Entonces, antes de continuar con esta actividad, vamos a hacer un recordatorio de lo que es la metodología Design Thinking y sus etapas.
Ya, recordemos la metodología Design Thinking. A través de un pequeño cuadro, son 5 etapas o fases: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. El empatizar, esta etapa apunta a conocer al público al que van a estar dirigidos nuestros esfuerzos. Conocerlos implica no solo indagar sobre cuestiones relacionadas con nuestros servicios, sino también sobre su vida diaria. ¿Y qué técnica puedo utilizar a la hora de empatizar? Por ejemplo, realizar una encuesta, una entrevista, estadísticas, entre otras. Pasamos a la etapa de definir. Toda la información que recabes en la etapa de empatizar les va a permitir arribar a una o varias oportunidades de mejora. Va a ser decisión del equipo, porque tú en la metodología de Design Thinking trabajas solo, entre 2 o con un equipo de 4 o 6, lo que tú consideres. Va a ser decisión del equipo priorizarlas para ver cuáles se atacarán primero y cuáles en etapas subsiguientes. ¿Y qué técnica puedo utilizar? Puedes utilizar los resultados de la etapa anterior para crear mapas de empatía, perfiles de usuarios, ¿verdad? Has recabado la información, ahora vas a definir. ¿Y cómo la defines? Organizando la información recabada. Ya con esa información, recopilación de información, organización, pasas a la etapa de la ideación, ¿verdad? Has analizado esa información y ahora te toca generar ideas, ¿verdad? Puedes incubar una cantidad de ideas que luego serán filtradas para priorizar las más plausibles, ¿verdad? Las más óptimas. ¿Y qué técnica puedes utilizar? Acá es una técnica libre. Puedes grabar, puedes escribir, dibujar tu idea con lo que tú consideres conveniente. Luego de que ya tienes tus ideas ya listas, optas por las más factibles y las vas a hacer tangibles. Es decir, vas a hacer tangibles mediante el prototipado, que es prototipar. El propósito de esta etapa es crear versiones reducidas y poco costosas del producto o servicio, o solo un fragmento de lo que tú quieres llegar a ser, donde se apliquen las ideas surgidas de la fase anterior, ¿verdad? ¿Qué técnica puedo utilizar? Puedo hacer una maqueta, puedo hacer un corto de video, un teatro, ¿verdad? Puede ser de baja calidad, alta calidad, lo que tú consideres conveniente. Porque es un prototipo, no es tu versión, tu producto ya listo, es tu prototipo. Luego del prototipo pasas a la fase de evaluación. Ojo, estas etapas no se pueden saltear, todo tiene un proceso. ¿Ya? En la etapa de evaluación vas a usar este prototipo y lo van a usar una especie de los usuarios, ¿verdad? Tus usuarios, unas personas, unos futuros clientes, que se les dice, y ya más adelante hablaremos, early adopter, pero en este caso lo vamos a decir usuario, ¿ya? Y ellos van a dar una retroalimentación de tu prototipo, van a evaluarlo, ellos van a ver si tiene fallas, lo van a probar, de repente te criticarán, te harán preguntas, todo eso, ¿ya? ¿Y qué técnica utilizo en esta fase de evaluación? El propósito en este momento es probar las ideas con usuarios reales. La metodología más común consiste en generar un guión y pedirles a los usuarios que realicen alguna acción interactuando con el prototipo. No sé si ustedes han escuchado de la malla receptora de información. Esta es una técnica también factible para poder usar. Retroalimentas con el cliente, con la persona, el usuario que está utilizando el prototipo y puedes tener apuntes importantes y organizados en esa malla receptora de información. Entonces, este es un momento para recordar. Ahora sí vamos a continuar con lo que estamos trabajando. Estamos entrando en la etapa 1, empatizar, ¿verdad? Pero antes tienes una actividad acerca de esta metodología. Vas a retar tu creatividad. Elaborarás un organizador visual de manera creativa de la metodología y las etapas, sus técnicas y conceptos básicos, ¿verdad? Es a criterio. Ahora sí continuamos. Fase 1, empatizar. La entrevista para empatizar. Te preparas para la entrevista. El recojo de información se realiza mediante técnicas que nos permiten obtener información con una interacción directa. En esta ocasión aplicarás la técnica de la entrevista estructurada en el marco del Design Thinking para conocer e identificar las opiniones. Esta información te será muy valiosa para definir las necesidades e intereses de la persona. Elaborar las preguntas y seleccionar a tus entrevistados. En este caso, tus entrevistados van a ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuelito, las personas con las que tú convives en tu hogar. ¿Ya? No es necesario que tú salgas a entrevistar, tú solo vas a entrevistar a tu entorno.
¿Cómo o qué es lo que tengo que tener en cuenta al momento de realizar o formular una pregunta? Ya abordado el desafío, es necesario aprender a redactar las preguntas que te permitirán conocer los problemas de las personas. Deben ser preguntas abiertas, es decir, que no respondan con un sí o un no. Esas son preguntas cerradas. Preguntas abiertas significa a que te genere una interacción con el entrevistado, al que te genere una amplia información de respuestas, ¿verdad? No es lo mismo preguntarle, ¿te gusta la mandarina? A decir, ¿alguna vez has comido mandarina? A ver, cuéntame tu experiencia, ¿verdad? En una pregunta abierta a una pregunta cerrada. Estas preguntas tienen que estar enfocadas en sus experiencias reales. Los chicos, entonces tengan en cuenta, preguntas abiertas, no preguntas cerradas que te generen respuestas de sí o no. Para ese caso ya no genero pues una entrevista. No, ¿para qué voy a hacer una entrevista? Yo quiero una entrevista para empatizar y obtener información. Toma en cuenta que para el momento de las entrevistas tienes que tener listo un cuaderno, tu celular, lapicero, tablet, etc. Preséntate antes de empezar con las preguntas. Intercala preguntas preparadas y las espontáneas. Pregunta todos los supuestos que tengas. Es mejor evitar asumir alguna postura basada en suposiciones. Mantén tu mente abierta, te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados y generar confianza. Ya, estas son recomendaciones. Un ejemplo de cómo puedo generar mis preguntas. El desafío me dice, diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Esta pregunta se contesta con un sí o no. Por ejemplo, ¿te gustaría saber mi propuesta creativa para que transportes tus pertenencias? Ahí solo te respondería sí, no, tal vez. Pero esta pregunta abierta, por favor, háblame sobre tu experiencia cuando sales a caminar por la calle. Ahí se te va a generar interacción y te va a contar una historia que te va a ser útil. Para recabar información. Entonces, aquí viene la actividad número 2. Ficha 1, anexo de actividades. Elaboras las preguntas de las entrevistas y vas a realizar las entrevistas. ¿Ya? Entonces, estas son las dos actividades fáciles y sencillas que vamos a trabajar el día de hoy. Recordemos que esta experiencia de aprendizaje la trabajaremos durante 3 semanas. Hoy estamos empezando con la semana número 1, así que nos faltan 2 semanas más. ¿Ya? Y por último, que vas a encontrar en la ficha de trabajo, que te voy a mostrar en un momento, está tu autoevaluación. Es momento de autoevaluarse a partir de tus avances. Aquí tienes criterios de evaluación y tú solo vas a marcar donde creas conveniente, donde tú crees que has logrado, si lo lograste o estás en el proceso o te haces la pregunta de cómo puedes hacer para mejorar. Ya, esto es en base a lo que tú consideres que es tu autoevaluación, ¿verdad? Te dan 3 criterios, tú los lees y tú dices, sí, esto es lo que estoy haciendo bien o esto me falta mejorar, ese criterio tuyo. Respecto a la ficha de trabajo, ¿verdad? Porque ya están las diapositivas, ahora te toca tu anexo de actividades. Aquí tienes tu ficha número 1, datos informativos, tus nombres, apellidos, tu grado de sección. Formulamos el desafío. Aquí está. En desafío, tu pregunta retadora en base a que al uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de la pandemia. Aquí tienes tu cuadro. Pregunta retadora, tus desafíos planteados, desafío 1, desafío 2, aquí lo vas a plasmar, ¿no? Que son casi como que respuestas a tu pregunta retadora. Tienes 2 opciones de elegir. Luego de haber realizado esto de acá, pasamos a la entrevista, ¿ya? Vas a empatizar de la metodología de Santiago. Vas a formular 7 preguntas abiertas. Ojo, 7 preguntas abiertas que te permitirán extraer información. Luego vas a realizar la entrevista. En este caso vas a realizar a unas 3 personas nada más. Pues tu mamá, tu papá, tu abuelito, o tu tía, tu hermano mayor, ¿ya? Y vas a organizar la información. ¿Y dónde vas a organizar? En este cuadro. Aquí está, registro de respuesta. Mis preguntas, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Y mis personas entrevistadas, por ejemplo, aquí he puesto mamá, son 3. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Acá voy a colocar las 3 personas. Y las respuestas en cada casillero. Ojo,
Cuando tú entrevistes, no vas a copiar tal y como dice la entrevista, tú vas a rescatar las respuestas importantes o las cosas importantes de la entrevista y ahí vas a optar por colocar la información que te sirve. No vas a poner todo lo que te va a decir de respuestas en la entrevista, no. Solo lo más importante. Ya, aquí está tu cuadro. Y por último, tenemos la actividad 3, que es retando tu creatividad, ¿verdad? El organizador visual de la metodología Design Thinking con sus 5 fases o etapas, las técnicas mencionadas y conceptos básicos. Acá hay un espacio. ¿Ya? Y por último, la autoevaluación. Son 3 actividades más tu autoevaluación que cada semana va a haber. Te vas a evaluar marca con un X de acuerdo a lo que consiste. Chicos, entonces con esto estamos terminando lo que es la semana número 1 de las actividades de Aprender en Casa referidas a la primera experiencia de actividad. Nos vemos la siguiente semana. Chicos, cuídense.